Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de los análisis de crímenes ibéricos. Hoy para hablar de uno de los casos más recientes de los que hemos tratado en el canal y que evidentemente pues está también para escuchar hace poquito, que es el asesinato de Sibora Gagani. Si no lo han hecho, pues lo pueden hacer en cualquier momento, en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen y así estarán un poco más al día de todo lo que vamos a hablar hoy sobre este caso, una vez más con la decana del Colegio de Criminólogos de Madrid y cofundadora del despacho criminológico y jurídico Balfagón y Chipirrás, Carmen Balfagón. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Marc. Encantada de estar contigo. Gracias por estar un día más con tu apretada agenda con nosotros aquí en Crímenes Ibéricos. Te lo agradecemos de verdad. Nada, es un placer, ya lo sabes. Bueno, hoy hablamos de un caso que la verdad, la verdad es que al ir publicando distintos casos, ¿no? Narrando y explicando lo que ha pasado tristemente, ¿no? Cada semana con distintos casos, pues uno ya lee, ¿no? O locuta y narra de todo, ¿no? Pero este caso, a mí es de los recientes que hemos hecho, que a lo mejor pues más me dejó tocado por cómo pasaron las cosas, ¿no? Y por la pena de no haber podido actuar en su momento mejor. Ahora me explicarás tu opinión, ¿no? Respecto a lo que pasó. El no haber podido detener en su momento al responsable ya de la muerte de Sibora, ¿no? Que tuviera la oportunidad de acabar con la vida de otra persona, ¿no? Entonces, pues esto yo creo que a mí personalmente pues me impactó bastante y creo que es muy triste que sucediera lo que sucedió. Para poner un poco en antecedentes a la gente que nos está escuchando, que a lo mejor, aunque ha escuchado ya la narración del caso, no se acuerda, estamos hablando del caso de esta chica joven de 22 años, italiana, Sibora Gagani, que muy jovencita pues conoció a un chico, a Marco Gallo, en Nettuno. Él era un poco mayor que ella, 31 años, ella tenía 17, o sea que era bastante mayor que ella. Bueno, que se enamoraron, que tuvieron, bueno, pues una relación que les llevó finalmente a venirse a vivir a España, a Torremolinos. No sé si decir, porque esto a lo mejor es más una opinión personal por lo que hemos podido leer, que malvivían un poco, ella de camarera, él muy enganchado al tema al consumo de estupefacientes, de drogas, pero bueno, iban viviendo hasta que la relación pues empezó a complicarse, lo que a lo mejor fue esa pasión inicial, ese enamoramiento inicial, pues se convirtió en malos tratos, ¿no? A finales de 2013 fue cuando Sibora volvió a Italia. Ella decía que lo había dejado con Marco y ella contó que la relación pues se había vuelto cada vez más turbulenta, que Marco tenía conductas violentas y discusiones diarias y agresividad, ¿no? Una agresividad que, según ella, pues hacía ya imposible la convivencia. Pero bueno, al final, bueno, pues ella acabó volviendo, deseando que la cosa cambiara, ¿no? Pero la cosa no cambió hasta que un día desapareció. Sibora desapareció, no fue localizada, se la estuvo buscando durante mucho tiempo. Hasta Marco hizo, ¿no?, algún gesto de intentar hablar con la familia, preocupado por dónde estaba, que no sabían. La familia hasta se desplazó a España, estuvo buscando a Sibora y Sibora desapareció. Nunca se supo nada más. Ahora hablaremos exactamente de lo que hizo la familia, cómo se comportó, cómo intentó, ¿no?, que se encontrara alguna pista de dónde estaba Sibora. Y el tiempo fue pasando de tal manera que Marco acabó teniendo otra pareja, otra chica, Paula, de 28 años, 17 años menor que Marco también, que entonces tenía ya 45, tuvieron hasta un hijo, y la relación, que duró más o menos unos 3 años, pues también se fue complicando. Tanto que hasta los compañeros de esta segunda chica, de Paula, que era camarera, empezaron a detectar pues que ella no estaba bien, que no estaba nada bien, y hasta, bueno, pues entendieron pues que estaba siendo maltratada. Ellos habían perdido la custodia del hijo que tenían. Los compañeros quisieron denunciar o acompañarla, ayudarla a denunciar la situación, pero ella no quiso porque
pensaba que eso le impediría recuperar, ¿no?, a su hijo. En mayo del 2023 ella decide finalmente separarse, iniciar una vida nueva, sola, lo hace con ganas, con ilusión, contenta, y el 17 de mayo pues aparece en la puerta de su casa Marco y la cuchilla hasta 12 puñaladas, la mata, escapa de los vecinos, que son los que oyen los gritos y avisan a la policía, pero bueno, finalmente después, al esto salir publicado en todas partes, hay quien lo ve, avisa a la policía y lo acaban deteniendo. Así, en general, Carmen, este caso, así de entrada, ¿qué nos dirías? ¿Qué destacarías tú de este caso del asesinato de Sibora y de Paula también, claro? Pues es un caso que ante todo tenemos que lamentar, y yo creo que nos tenemos que lamentar todos, de que dos mujeres murieran de la manera que han muerto a manos de un individuo como Marco. Es un caso lamentable, porque es verdad que, fíjate lo que decías y comentabas del caso de Paula, que posiblemente los compañeros la vieran con lesiones, con golpes, es decir, que veían que no estaba bien, ¿no? Y sin embargo, en este caso no ha podido funcionar nada que evitara que Paula finalmente muriera. Pero es que tenemos el caso de Sibora, que también es un caso pues que es triste y lamentable, una persona tan joven que también muera de esta manera en manos de, bueno, de un asesino. Es que no me atrevo a darle un calificativo porque yo no sé si se le ha estudiado o no se le ha estudiado a este hombre, si se le han pasado los correspondientes instrumentos y herramientas para decir, bueno, es que es un psicópata. Yo no sé si es un psicópata, lo cierto, porque no lo sé, no lo podría asegurar. Lo cierto es que hasta el momento acabó con la vida de dos mujeres, ¿no? Que es un asesino serial, porque ya sabemos que hoy en día los asesinos ya son seriales cuando cometen dos crímenes, ya no eran los tres que decía Regles, ya con dos es un asesino serial, que buscaba el mismo perfil de víctimas, mujeres más jóvenes que él, y que bueno, y que por lo que fuera, yo creo que por miedo, al final se veían incapaces de abandonarles, ¿no? De abandonarle. El tema de Sibora, a mí una cosa que me llama la atención, Marc. Entonces, yo creo que hemos visto todos, y posiblemente quien nos escuche, y si no lo pueden ver en las imágenes que han salido en prensa, el agujero donde se abre Sí, la habitación ahora para iba a meter ese contarlo, sí. cadáver. Yo tengo que estar de acuerdo con la madre de Sibora, que vaya por delante mi más sentido pésame tanto a la madre de Sibora como a los de Paula, ¿no? Porque esto es muy difícil de encajar, ¿no? Que alguien te mate, que te maten a una hija en manos de un tipo así, pues es muy difícil de encajar, ¿no? Nunca estamos preparados. Pero sí que tengo que coincidir con la que dice la madre de Sibora en el sentido de que esta mujer lo conocía, de que era bastante inútil, que no era el típico manitas que todo el mundo conoce. Es decir, yo estoy convencida, igual que está convencida ella, que alguien le ayudó a hacer ese pequeño tabique ese pequeño armario, donde es donde finalmente la empareda y mete el cadáver. Es decir, yo creo que había alguna persona que le ayudó. Y esto yo creo que es importante que lo tengan en cuenta las fuerzas y cuerpos de Vale. seguridad del Estado, porque no es Vamos, algo... Dime. vamos, Carmen, si te parece, vamos a hablar de Marco un poco del perfil, ya que lo has abierto, ¿no? Sí, Esa puerta a hablar de él y de lo que fue capaz de hacer él solo o no, haciendo sí, referencia, ¿no?, a la opinión de la madre de Sibora, porque finalmente, sí, esto está en la narración del caso, pero no lo hemos sí, acabado de contar, cuando lo sí, detienen por la muerte de Paula, él un poco eh, pues se viene abajo cuando entra en comisaría y ve todavía, ¿no?, algún póster, ¿no?, desaparecidos con la claro, imagen de Sibora, hace como una declaración, después parece que se intentó retractar, pero a partir de aquí la policía investiga y en el apartamento, en el piso donde habían vivido en 2014 con Sibora, como contaba Carmen Balfagón, pues sí, empiezan a investigar, ven algo que no cuadra a nivel de estructura, se dan cuenta que hay un tabique o una pared que no tendría que estar ahí, y ahí dentro de esa pared, de ese tabique emparedada, pues había una bolsa con los restos del cadáver de Sibora, hasta del cuchillo, y eso pues llevaba ahí pues todos los años que tenía que llevar. Nos decías, Carmen, eso sí, me parece muy interesante, de la duda que tenía la madre de Sibora de que él hubiera sido capaz de solo, ¿no?, levantar esa pared, ¿no?, esa y pared. guardar, esconder el cadáver allí. Eh, eh,
evidentemente, antes preguntabas tú que no sabías si le habían hecho el estudio pertinente o no a Marco. Tú no lo has hecho, pero desde tu experiencia, por lo que estamos contando, ¿qué te atreverías a decir del perfil de Marco? Pues yo diría, ¿Psicópata o no? ¿Un machista, un celoso, un violento, todo eso? Pero efectivamente no me atrevo a definir un perfil en estos momentos sin haberle visto, sin haberle estudiado, sin haber visto los informes si se lo han hecho psicológicos o psiquiátricos. Sí que puedo decir que tiene rasgos psicopáticos, porque evidentemente empatía hacia las víctimas no tiene ninguna, ninguna, es capaz de matarlas. Además, yo creo que las mata porque las cosifica, llega un momento que para él son cosas. ¿Qué pasa en el caso de Sibora? Pues evidentemente, si nos damos cuenta, pasa lo mismo que en el caso de Paula. Es cuando deciden abandonarle, cuando él las mata. Es decir, él no permite que ellas le abandonen. No les permite ese lujo. No les da esa opción. Ellas no tienen derecho a dejarle, porque él se siente en un papel de superioridad hacia ellas. Y se siente en un papel de superioridad porque es verdad que en edad las supera y posiblemente él piense que está por encima de ellas en muchos aspectos. Es decir, con rasgos machistas, sin lugar a dudas. Luego hemos dicho, tú has comentado, Marc, y muy bien analizado, que era un hombre que consumía estupefacientes. Bueno, pues eso te da también una cierta sociopatía, es decir, no es una persona que debe tener problemas, no tenía un trabajo estable. Es decir, que no de hecho, en el caso de Paula, pues fíjate tú que son los servicios sociales los que le quitan la custodia de ese niño, ¿no? Con lo que seguro para la madre, para la pobre Paula, lo que esto supuso. Pero que Paula estaba trabajando, él no sabemos a qué se dedicaba, pero aún así él entendía que ellas, tanto Paula como Sibora, estaban por debajo de él en todo. Pero claro, respecto a Marco, ahora que sabemos más o menos todo lo que pasó, tenemos más claro el perfil de este asesino, ¿no? Y lo que ha sido capaz de llegar a ser. Pero ya en su momento, solo con la desaparición de Sibora, ya había muchos indicios. Sibora ya se había ido de ese hogar que tenía, ¿no? Con Marco, justamente por la actitud de él, por los gritos, por la violencia, por las agresiones, y cuando desaparece y la familia de Sibora eh, actúa, se mueve, se moviliza, va a todas partes y no sé si decir que persigue a la policía para que haga su trabajo o para que como mínimo le dé respuestas, que yo, Sí. pues en su caso, pues seguramente pues la mayoría de nosotros nos volveríamos locos y haríamos, si no esto, pues algo parecido, ¿no? Para tener respuestas. Claro, la policía yo creo que ya podía tener un perfil bastante claro, ¿no? Que no sé si se hizo, que ese es el problema, ¿no? O sea, se hizo un perfil claro de Pues quién era Marco, de lo que podía haber hecho, y ese perfil podría justificar después, o sea, ¿por qué en el 2014 no se va al piso? Sabiendo que eso es un es. tío que es, claro. Eso es, Marco. Vamos a ver, estamos hablando del 2014, estamos hablando de Torremolinos, que no es la ciudad condal, ni es Madrid, ni es, vamos a ver, ni tan siquiera, ¿qué te iba a decir yo? Una gran ciudad. Estamos hablando de Torremolinos, que es una población todavía pequeña. Si se sabe positivamente que se da la voz de alerta de Sibora porque la madre deja de recibir llamadas de su hija, si se sabe que no ha habido un movimiento bancario en la cuenta de Sibora, si se sabe que no ha utilizado una tarjeta sanitaria que posiblemente tendría porque llevaba tiempo que había vivido aquí en España. Si sabemos todo eso, evidentemente no estamos ante una desaparición voluntaria, Marc, estamos ante otro escenario. Si sabemos que estaba viviendo con él y de la noche a la mañana, como vulgarmente se dice, se le ha tragado la tierra, ¿dónde se le ha tragado la tierra? ¿Por qué Claro. no se revisa el piso? ¿Por qué no se ve si se ha hecho una nueva edificación que posiblemente en los primeros días se hubiera visto que ahí había pintura fresca o que había cemento fresco? Es decir, que se hubiera detectado algo. ¿Por qué siempre, y aquí tengo que lanzar una voz a favor de las familias de desaparecidos, en desapariciones que se ven que no son voluntarias, sino que estamos ante una desaparición forzosa, porque no hay ningún indicio que te diga que es voluntaria, porque no hay ningún movimiento bancario ni nada, no se actúa con mayor intensidad? ¿Qué problema hubiera habido? Yo te digo, ninguno, creo, con pedir una orden de entrada y registro en el domicilio para saber qué había pasado ahí. ¿Por qué no se entra en el domicilio? Es que no lo puedo entender. O sea, que por una casualidad de la vida, Marc, desgraciada casualidad, que es la muerte de Paula, se detecta dónde está el cadáver de Sibora. Si Paula no muere,
Sibora hubiera quedado como una persona desaparecida desde hace 7 años, luego hubieran pasado otro, 10, 14, como muchos desaparecidos que tenemos en este país, que nunca más ha vuelto a saber de ellos. Claro, es que sorprende mucho que, según lo publicado, la policía investigó, habló con compañeros de trabajo, con vecinos, con amigos. Ya, Mar, Nadie pudo aportar una prueba de dónde localizarla, pero sabiendo que había una pareja y que si ellos no lo sabían, evidentemente con Sibora no habían hablado, pero la familia sí que habló, lo mínimo era registrar el domicilio, hasta ya no hombre, para buscar el cuerpo de ella, sino para buscar pistas de a lo mejor dónde podía haber ido, ¿no? Vamos, es que, no, o para cerciorarse que no se había llevado ninguna pertenencia suya, que no se había llevado el cepillo de dientes, por que no se ejemplo, había también, llevado sus claro, sí, sí, cosas. correcto. Claro, es que es lo mínimo. ¿Cómo no se entra y se registra el domicilio? No lo puedo entender, Marc. No lo puedo entender. Hoy en día hay máquinas muy sofisticadas, hablamos de 2014, yo podría asegurar que ya existían en aquel momento, que se pueden pasar y detectar si hay restos detrás de las paredes. Además es muy sencillo. Este piso, me imagino que sería un piso igual a otro piso en esa misma finca, con la misma distribución. Mar, ¿no se puede comprobar si en los otros pisos este armario estaba? Marc, pues Claro. decir, observación, observación. Es decir, que volvemos a lo mismo, una persona no, es mayor de edad, si Bora era mayor de edad, vale, pues no, no sabemos, hemos ido al trabajo, nadie sabe, pero oiga, usted está viendo que esta persona ha dejado de tener movimientos, y me refiero a movimientos, todos los movimientos que una persona estando viva realiza, ir a un Eso, médico, ir al banco, algo, llamar a su madre, llamar a los amigos, algo, eso no lo realiza Sibora. pero una Vamos a pregunta ver. que no sé si tendrá respuesta, Carmen, pero esto pasa, o sea, esto le pasa a la policía porque los protocolos que siguen en las investigaciones marcan unos pasos, protocolos que entonces deben estar erróneos o no son están suficientemente elaborados, ¿no? Pero es un tema de fallo de los protocolos de investigación o es un tema de fallo humano de no saber o no querer investigar. Pues mira, Mar, yo me voy a atrever a decir algo y con todos mis respetos, ¿eh? Con todos mis respetos. Pero creo que en materia de personas desaparecidas, como era la consideración de Sibora desde el año 2014, es un tema de abandono, simplemente. Y te digo que es de abandono, porque tú ves que una persona ha desaparecido, se da la voz de alarma, oiga, que mi hija ha desaparecido. ¿Qué se ve? Que es una persona mayor de edad. Eso va en contra de la búsqueda, Mar. Y te lo digo así porque es real. ¿Por qué? Porque piensan que es una decisión voluntaria. No es que se Claro, ha podido marchar. Oiga, ya, pero compruebe usted que se ha podido marchar. Insisto, compruebe usted los movimientos bancarios, compruebe usted su tarjeta sanitaria, compruebe si ha llamado a algún amigo, porque tú te puedes apartar de una persona de la que te sientes víctima de él, pero de su madre, que está además en otro país, el que no la vuelvas a llamar, eso no te está indicando nada. Entonces hay que buscar, Marc. ¿Y qué tenemos para buscar? Hombre, podríamos, hay un caso de una desaparición en este país que no lo voy a citar, pero bueno, se está buscando en cientos y cientos de hectáreas de olivares. Pero es que en este caso no teníamos que buscar en cientos, teníamos que haber entrado en la casa, Marc, claro. porque estas cosas ya lo vemos que pasan. Y cadáveres emparedados hay muchos. Yo recuerdo hace unos años, aquí en Madrid, en un barrio de Madrid, pues en unas obras apareció un cadáver que estaba emparedado desde hacía más de 20 años. Pero esa persona estaría como desaparecida. Sibora estaba como Sí, desaparecida, por eso estaban los carteles en la comisaría. Y por eso él al verlo, yo no sé si en un acto de arrepentimiento, de pena o de vanagloria, todavía no lo sé, porque no ya, sé en qué circunstancia, dijo, ah, pues esa también la he matado yo. O no la busquen, que yo sé dónde está. claro. Vamos a ver, es que eso no puede ser, Marc. El tema de los desaparecidos en este país hay que tomárselo muy en serio. Estamos de acuerdo que se están haciendo muchos esfuerzos con el Centro Nacional de Desaparecidos, pero hay que tomárselo muy en serio porque luego pasan estas cosas. Hay muchísimos desaparecidos que han sido víctimas de homicidios o de asesinatos y que no aparecen porque la persona que ha cometido el ilícito penal ha sido suficientemente hábil para esconder el cadáver, Marc. Pero es que no lo buscan. Yo tengo casos, mi despacho está especializado en personas desaparecidas. Cuando cuentan, no es que ha desaparecido hace 5 años, pero bueno, ¿ha tenido algún movimiento en su cuenta? No, no. Pero ha habido, vamos a ver, la tarjeta sanitaria está utilizando alguna
comunidad autónoma, que esa es otra también. Pues no, en las limítrofes no. Vamos a ver, es que esa persona no está desaparecida, Marc. A esa persona le ha pasado algo. Claro. Pues tú puedes desaparecer, pero qué menos que llevarte o tus pertenencias, o si no te llevas nada, coger y sacar de la cuenta X dinero que te permita vivir de manera autónoma porque quieres desaparecer. Pero en muchísimos casos estas circunstancias no se dan. Yo insisto, ¿qué hubiera costado a la policía de Torremolinos pedir una orden de entrada y registro en el domicilio? Y te insisto, a los pocos días entra la policía y esto, o a los 2 días, entra y ahí ven que hay una obra hecha. Y si no entran en el piso de al lado y comprueban si efectivamente ese armario está en el piso de al lado. Y si hay que tirarlo, se tira, Marc. Sí, totalmente, Porque totalmente. Y es eso que el además, juez lo autoriza, porque estamos buscando a una persona y estamos además presumiendo que estamos ante un ilícito penal, como puede ser un homicidio o un asesinato. Es que no se pone problema. ¿Por qué no se hace, Mar? Porque bueno, hay que pensar que una persona mayor de edad pues ha decidido marcharse y no se miran el resto de elementos que claro, pero conlleva el que tú te marches. claro, es que esta explicación que tú nos das, que yo entiendo que todos los que están escuchando ahora mismo este podcast, pues la comparten porque es todo como muy obvio, ¿no? Claro, Es lo que sorprende, porque llueve sobre mojado. O sea, si no hubiera pasado nada, no. Y la policía solo tuviera el historial de desapariciones de casos de personas adultas que con toda su libertad cogen los bárcelos y desaparecen, pues dirías, sí. bueno, pues normal que no, pues claro, no, pero ¿cuántas veces ha pasado, no? Pues vamos a Y ver, además un con caso que me dio. indicios, porque Sí, y no se sí, con investiga, es que no indicios. se entiende. No sé, Vamos a indicios ver, me el refiero a que caso la de familia seguro que Manuela, explicó. claro, el caso de Manuela Chavero, un caso que me viene a la cabeza, igual, una mujer que sale de su casa, que deja las llaves, que lo deja todo y que desaparece. Bueno, pues está claro que esa mujer no ha decidido ese día por la noche dejar la puerta de su casa abierta y marcharse. Esa mujer ha acudido a la llamada de alguien. Normalmente se puede prever que un vecino para que deje su puerta abierta y se marche. No, desaparecida. ¿Hasta qué ocurre? Hasta que damos con el vecino que la había llamado mediando engaño y al final la había enterrado en una finca de su propiedad. Marc, es que estas cosas hay que Esto, analizar. A mí me dio mucha rabia el caso de Sibora. Mucha rabia cuando lo vimos, y además tuve la ocasión de comentarlo en un programa de televisión. Me dio mucha rabia, porque es de los casos que no hubiéramos evitado la muerte, Marc, porque la muerte no la hubiéramos evitado, la de Paula sí, a lo desgraciadamente. mejor. La de Paula sí, seguro. La de Paula sí, porque si evidentemente este señor hace 7 años seguiría todavía en la cárcel por la muerte de Sibora y hubiéramos evitado la de Paula. Pero vamos a ver, y además hubiéramos evitado la angustia de toda una familia pensando tienes a tu hija, no sabes dónde. Que eso es una angustia. La de Es las que familias de los desaparecidos es terrible, Marc. de la Porque familia te quería preguntar también tu opinión, sí, porque es un caso más en el que vemos ya no un padre, ya no una madre coraje, sino una familia, ¿no? mm, Entera que se moviliza de muchas maneras, de todas las maneras posibles, para que le den respuesta, para que se haga el claro, trabajo, para saber algo de su hija. Además, claro, o sea, es que cuando uno escucha o lee el caso, bueno, se indigna como mínimo un poco, porque dices, hombre, mi hija ha venido desde España, yo estoy en Italia, ha dejado a la persona con la que estaba y me cuenta que la ha dejado porque la convivencia era imposible, porque era agresivo, porque la maltrataba, porque... mm, Y los padres y las madres, si prestan un poco de atención a las cosas, pues seguro que son capaces de detectar y de ver cosas que, ¿no? que confirman que todo sí, eso. eso está Y, claro. Va. y se tienen que desplazar hasta España y, como decía antes, y no es la primera vez que nos encontramos un caso de estos, e ir No. a la comisaría cada día, oiga, Mm. han hecho su trabajo, saben algo, han investigado. Claro, esto me parece, por una parte, muy triste, indignante, y me parece que les tenía que caer la cara de vergüenza, en este caso, a la policía cuando se encuentra en una situación de estas. Yo te voy a repetir, no se justifica que en una ciudad como estos Remolinos, de verdad que casos de estos no suceden todos los días, ni desaparecen mujeres que con estos antecedentes de violencia, con lo que ya contó la madre a la policía y demás, a mí no se justifica que la policía no hiciera todo el trabajo que debía de hacer. Insisto, estoy convencida que un juez, sin lugar a dudas, hubiera dado perfectamente
la orden de entrada y registro en el domicilio. Es que no hubiera puesto ningún problema. Pero claro, nadie se la pidió, Marc. Nadie se la pidió. Es que además es la clave del caso, porque después del asesinato de Paula, pues Que se hubiera tristemente... evitado, Marc, que se hubiera Sí, evitado. pero Que quiero le decir que... hubieran caído a este tío al menos, y perdóname la expresión de este tío, le habían Sí, caído 15 años, Marc. claro. Al menos 15 años, Marc, o más. Y este tío hubiera estado en prisión y Paula estaría viva. O sea, eso es lo Porque, que no nos podemos permitir. Por sí, eso es claro, tan ¿no? importante lo que nosotros, o sea, siempre estamos los criminólogos diciendo la importancia de, o sea, si desde luego en la comisaría de Torremolinos hubiera habido un criminólogo, ya te digo yo que aquí se había entrado en el domicilio. Ya te lo digo yo. Igual que gracias a una compañía de criminólogos se levantó un suelo de un supermercado en este país. O sea, hay que buscar en todos los sitios, Mar, porque además era tan limitado la capacidad de movimiento de Sibora, porque la madre sabía que había venido a reclamo de este señor y que estaba ahí. Es que estoy convencida que algún vecino la vio el día de antes, se cruzó con ella por la escalera. Es que, ¿dónde iba a estar, Marc? Sí, sí, Porque, pues que además es la claro, clave, porque es el que es la asesinato de clave. Paula, el asesinato de Paula es fue claro y diáfano. O sea, escucharon los gritos, los vecinos Claro, fueron a ver, se claro. encontraron a Marco en la puerta con el cuchillo, bueno, Bueno, el cadáver allí de Paula, o sea, eso estaba claro sí, y lo pillaron casi con las manos en la masa después la policía. O sea, exactamente. Y aquí no este, había pues más. igual, El tema estaba en el caso de Sibora, en haber claro. investigado bien. Claro que tenían que haber investigado, es que qué menos que entrar en el domicilio, pero es que volvemos a lo mismo. El de Paula era un homicidio, vamos, un asesinato clarísimo, y en el de Sibora estábamos ante una desaparición. Y ya ponerle el apellido desaparición a un hombre es lo peor que podemos hacer, porque ya no investigamos. Ya no investigamos como tenemos que investigar. Ya no nos planteamos la hipótesis de que esto puede ser un homicidio y que el propio domicilio puede ser la escena del crimen. Porque si eso no lo planteáramos, evidentemente se había entrado. Porque para ir finalizando ya, porque yo creo que, bueno, Dime. ya ¿no? Lo hemos explicado ya y está como muy claro. Eh, un criminólogo, ¿no? Porque por lo que estamos comentando, reclamamos, ¿no? La participación, la aparición de un criminólogo o una criminóloga en estos casos. Tú Sí, antes decías, hombre, si hubiera estado presente, pues se hubiera investigado claro. el piso, ¿no? Sin La lugar a vivienda. dudas. Pero en Sin general, lugar- un criminólogo en esta situación, vamos a suponer, ¿no? Es un poco de sí. especulación. Pero perdona, Marc, Sí, perdóname. Si lo sabes por qué lo hubiéramos investigado al domicilio, porque es la zona de ahí confort voy. del agresor. Ajá. Eso es. Es la zona de confort del agresor. Por eso, cuando mata a Paula, ¿dónde la mata? En el portal de su casa o en el portal donde la pilla. Pero en Sí, este caso de Sibora era su zona de confort. sí. O sea, que es que por eso te digo que si hubiera habido un criminólogo, posiblemente el domicilio se hubiera visto. Discúlpame, Porque Marco, te he no, no, interrumpido. no, pero es que ahí iba. O sea, ¿qué hubiera hecho un criminólogo en este caso? Desaparece Sibora, se empieza a investigar, se la busca por todas partes, se habla con conocidos, con vecinos, con amigos, aparece la familia reclamando dónde está Sibora. Seguramente entendemos que explicando que ya se escapó de España, ya huyó de España y de Marco por lo que había pasado, que había vuelto, porque la familia lo tenía claro desde el principio. A Mm. partir de aquí, un criminólogo, ¿qué cosas hubiera hecho? Pues ¿Dónde mira, hubiera investigado? ¿Qué hubiera estudiado? lo primero, hacer el perfil de la víctima y del victimario, en este caso del agresor. Eso es lo primero. ¿Qué víctima es? Bueno, pues es una víctima. ¿Dónde tiene a la familia? La tiene lejos, es decir, es una víctima vulnerable porque no tiene aquí a nadie a quien recurrir. ¿A qué amigos tiene? Pues a qué amigos tiene. Y luego ver, vamos a ver, ¿dónde está la víctima? La víctima, ¿qué costumbres tiene? Analizar las costumbres de la víctima, de la gente que la conoce, su madre nos hubiera dicho. Pues evidentemente a mí me llama todos los días. Bueno, pues entonces a lo mejor no estamos ante una desaparición, porque ella tenía, como tenemos cualquiera, costumbres diarias con las personas que queremos, Mar. Pues yo llamo a mi hija todos los días, el otro llama a su hermano todos los días, no lo sé, pero esas costumbres hay que verlas. Si esas costumbres se rompen en la víctima es porque ha habido un motivo y no es una
forma voluntaria de hacerla, porque la víctima ya había ido a sus padres y le había contado los problemas que tenía. Si hubiéramos estado ante una desaparición voluntaria, los padres hubieran sido los primeros en enterarse: oye, mamá, que no aguanto más a este hombre, que sigue en el mismo plan y que yo me marcho. Pero no os preocupéis, que os iré llamando. Pero todo esto no pasa en Sibora. Es decir, no se analiza esto, Marc. Y luego, si ya has analizado a la víctima, has analizado al victimario, qué costumbre tienes, una persona violenta, persona mayor que él, ver sus costumbres también, además, decir, bueno, ¿dónde puede estar Sibora? Pues ¿dónde puede estar Sibora? Y si ya, tú imagínate además, si es importante entrar en el domicilio, es que en el domicilio también hay que coger indicios, Marc, hay que coger indicios de si hay pelos de Sibora, si hay algún tipo de indicio biológico como sangre y demás, pues imagínate que la empareda ahí. Pero si se deshace de su cadáver, hay que ver si ese piso es el escenario de un crimen. Es que hay que analizarlo, Marc. Es que no se puede entender que no se entrara en esa casa. Bueno, pues un caso indignante, como la mayoría de los que tratamos, y en este caso también porque el trabajo policial de investigación pues no se hizo como debidamente se tenía que haber hecho, y eso provocó pues el no detener a Marco en su momento, pues que Marco hiciera de las suyas y acabara matando además a otra persona al cabo de los años. Eso es lo más duro, a Paula. Eso es lo más duro. Claro. Bueno, ha sido como siempre un placer poder hablar de criminología, basándonos en un caso concreto del que hemos ya pues narrado un poco su historia aquí en el canal, y hacerlo con Carmen Balfagón, la decana del Colegio de Criminólogos de Madrid y también responsable en el despacho criminológico y jurídico Balfagón y Chipirrás. Un placer siempre escucharte, Carmen. Nada, un placer estar con vosotros, ya lo sabes. Pues gracias por estar, y gracias a vosotros. Y gracias a todos por escuchar un día más este análisis en Crímenes Ibéricos. Hasta el próximo capítulo. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Apcas presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos, de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de Apcas, ya en tu plataforma de podcasting. Se ha cometido un crimen. Tenemos a la víctima. Tenemos al principal sospechoso. Ahora es momento para el juicio. Los creadores de Crímenes Ibéricos y Apcas te presentan el True Crime Juicios de Crímenes, el podcast donde te narramos los juicios de crímenes más sorprendentes. Bien. Señor Gil Pérez, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. Por favor, trasládenlo. Juicios de Crímenes, tu plataforma de podcast preferida.